Muy amados hermanos, en este día vamos a ver un tema trascendente para la iglesia actual. Vamos a ver la temática contendiendo o contender eficazmente por la fe. Vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias por la vida, la existencia. También te pedimos que nos perdones, que nos guardes, que nos bendigas. Límpianos, Señor, y danos tu bendición en esta tarde, en este día, para hablar de tu palabra. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos a abrir la epístola universal de San Judas Apóstol. Allá en el Nuevo Testamento vamos a abrir esta epístola, está antes de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 y 4. Amados, por la solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar en este día acerca de las palabras que Judas escribió en esta epístola. Judas escuchaba muy bien. Judas amaba la obra del Señor. Judas tenía un alto sentido de observación. Pensaba lo que había escuchado, lo que había visto. Y por eso el Señor le guió para escribir estas líneas. ¿Qué es lo que vio Judas en estos inicios de la iglesia? Vio la apostasía que llegaba de manera encubierta. Surge la interrogante, la pregunta: ¿qué es la apostasía? Es la actitud de negar la fe en Jesucristo, apartarse y alejarse, abandonar la doctrina de los apóstoles. Judas habla en su epístola de la prevención de la apostasía, porque se ponía en peligro la pureza de la iglesia en estos primeros años. Entonces, con un alto sentido de responsabilidad espiritual, Judas avisa, da noticia que algunas personas, algunos hombres, habían llegado a la iglesia para alterar el buen orden y para corromper esta sana doctrina que se divulgaba en este espacio como es la iglesia. Dice el versículo número 3, una primera palabra: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud. Amados es una expresión de cariño en el Señor. Les está diciendo a los hermanos: amados hijos,
de Dios. Una gran solicitud. Judas tenía la solicitud de escribir a los hermanos en Cristo. Puso mucha atención al redactar con mucho cuidado estas palabras. Puso una gran diligencia porque escribía acerca de los peligros que corría la iglesia de aquellos tiempos, porque la iglesia tenía una sana doctrina, una buena doctrina, y está invitando entonces Judas a contender eficazmente por la fe, por la buena fe. Además, agrega este versículo de la común salud. Bien sabemos que común viene del griego koine. Entonces entendemos que el mensaje del Evangelio y las epístolas neotestamentarias, las predicaciones, se hacían no en un griego clásico, sino en un griego común, el griego popular, de modo que todos entenderían, comprenderían el mensaje de salvación. Las personas, la gente sencilla, podía entender, comprender bien el mensaje del predicador, porque esto le traía salud, salvación a su alma. Judas usa las siguientes palabras: necesario escribiros, porque sentía una gran necesidad poner en alerta a los hermanos de los falsos doctrinarios, de los falsos predicadores, de aquellos que negaban la sana doctrina, aquellos que con sus hechos decían otra cosa. Y este tipo de personas todavía existe hoy o se allegan a las iglesias. Bien sabemos que el lenguaje oral es bueno, es muy bueno platicar, charlar, entablar un diálogo. Pero Judas plasma sus exhortaciones, Judas plasma sus amonestaciones por escrito, que es un lenguaje culto y además es un lenguaje permanente. ¿Y para qué lo hace? Para que los hermanos lean esta carta, lean esta epístola o que la relean. Y así no olvidarán los principios de la buena doctrina, de la doctrina del Evangelio, y que no escucharan este tipo de evangelio adulterado, porque de esta manera también estaban negando al Señor Jesucristo. Dice también Judas en este versículo 3, amonestándoos. Sí, Judas amonesta, Judas apercibe, Judas advierte, Judas avisa oportunamente que hay peligro por este tipo de pseudohermanos, falsos hermanos, que se hacían presentes en la iglesia primitiva. Por eso hoy nosotros debemos escuchar de manera diligente a aquellos que están en las iglesias para que no se adultere la sana doctrina. Dice también Judas que contendáis eficazmente por la fe. Animaba a los lectores a defender las grandes doctrinas del cristianismo. Dice así Hechos también 2:42, dice lo siguiente:
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que los hermanos seguían en la doctrina de los apóstoles, no se apartaban de la sana doctrina. Los invitaba a contender, a luchar, a combatir, a lidiar, pero no con las armas, estas que destruyen al humano, sino con un lenguaje bajo. Estas personas trataban de perturbar la sana doctrina en la iglesia. Y entonces lo que nos está diciendo Judas es que sí, combatamos, pero con el amor. Defendamos la sana doctrina con el amor a Cristo. Judas advierte que debemos ser apologistas de la fe, es decir, grandes defensores de la fe, y que eficazmente debemos de hacerlo para evitar que los pensamientos humanos entren en la iglesia. Dice también Judas, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe se da a los creyentes en Cristo. Esta fe se da a los convertidos, a los que han tenido un nuevo nacimiento. Entonces, este tipo de personas que habían llegado a la iglesia, que se hacían de manera visible, pero que llegaban de manera encubierta, no tenían estos principios de la sana doctrina. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. A la iglesia de esos tiempos habían llegado personas que ocultaban sus principios humanos, muy racionales. Su intención era corromper la fe dada a los santos, hombres que pensaban en sus propios intereses personales, no en los de Dios, ni en los de Cristo, ni en los principios sanos de la iglesia. Por eso se habían enmascarado, se habían puesto una máscara ocultando su verdadero rostro de mentira. Hay un escritor mexicano, premio Nobel por su poesía, que se llamó Octavio Paz. Él habla en un libro, El laberinto de la soledad, un título que se llama Máscaras mexicanas. Y ahí nos dice cómo los mexicanos nos enmascaramos. Y aquí Judas dice que estas personas habían entrado encubiertamente, es decir, se habían puesto una máscara. Además, agrega Judas, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. No tenían la gracia del Señor, no eran hijos de Dios, porque no tenían la gracia del Señor Jesucristo. Nunca se habían convertido. Personas que no tenían la vida eterna, que nunca hubo en ellos arrepentimiento y confesión de pecados, los cuales tenían un corazón de piedra, tan duro como el diamante. No tenían un corazón humilde, no tenían un corazón de bondad, de unión, sino tenían un corazón de mentira, dispuestos para dividir la unidad de la iglesia, y lo hacían en una de las partes medulares, como es la doctrina, la sana doctrina. Además, dice que eran hombres impíos, hombres malos por naturaleza,
Bien sabemos que el hombre es malo por naturaleza. Dice el Salmo 7:11b, y Dios está airado todos los días contra el impío. Dios estaba molesto por este tipo de personas. ¿A quién le agrada este tipo de personas? A nadie. Porque sus fines, sus principios no son buenos, porque no obedecen a los pensamientos de Dios. Dice también el Salmo 43b, líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad. Así es que, siendo hombres impíos, ¿qué se puede esperar si ellos siembran una semilla en la iglesia, como es este tipo de cosas que estamos comentando? Nada bueno. No van a dar un buen fruto, sino un fruto muy malo. Recordemos aquella parábola del trigo y la cizaña. Este tipo de personas son la cizaña, que están ahí, pero que su fin no es nada agradable, porque son hombres de altos principios de maldad. Y dice también aquí, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución. Bueno, entraron encubiertamente. A la iglesia de esos tiempos habían llegado personas que ocultaban sus principios humanos, que su intención era corromper la fe dada a los santos. Hombres que pensaban en esos intereses que ya sabemos que no son buenos. Hombres impíos, ¿verdad?, que habían convertido la gracia de nuestro Dios en disolución. Estas personas separatistas traerían problemas de unidad a la iglesia y, claro, se les marcaría un alto. Llevarían a muchos a contaminar la sana doctrina, siendo ellos mismos siervos de corrupción. No eran personas de buena fe. Y dice 2 de Pedro 2:19, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Además, dice que negaban a Dios. Ese es el principio del incrédulo, negar a Dios, la negación de Dios. Y le negaban porque decían ellos que Dios no tenía dominio de todas las cosas. Y también negaban a Jesucristo y negaban también su dominio. Dice el Salmo 14:1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables. Este tipo de personas había en aquellos tiempos, como los sigue habiendo hoy. En la actualidad hay que estar advertidos, así como lo dijo Judas, porque siguen habiendo personas que se pueden adentrar en la iglesia estando enmascarados para romper la unidad de la iglesia y corromper la sana doctrina. Que el conocimiento de la Escritura sea constante, que la edificación en los creyentes sea eficaz, porque conociendo la sana doctrina podemos combatir eficazmente por la sana doctrina. Amén.
Amén.